Esta noche estamos nuevamente ya solo vamos a corroborar que estemos saliendo al aire. Así creo que sí. Estamos al aire. Bien, hemos tenido algunas dificultades, pero vamos a continuar. Esta vez vamos a tener la reflexión, ya que tenemos muchos problemas de internet. No hemos podido levantar esta página y esta noche vamos a reflexionar en la palabra del Señor. Así que Dios bendiga a los hermanos que se están reintegrando debido a los problemas. Bueno, algunos de la audiencia no están ahí en la página. Sin embargo, con los que están esta noche vamos a reflexionar en la palabra del Señor. Pedimos que nos ayuden a orar para ver cómo restauramos y mejoramos este sistema. Siento que el internet nos está dando bastante problemas y vamos a ver si podemos tener un mejor internet, gestionar un mejor internet para que podamos seguir con este proyecto de la radio. Todo proyecto que es de bendición, siempre vamos a tener dificultades, pero como dijo el apóstol Pablo, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que estamos dispuestos a seguir adelante y confiamos en que todo lo podemos en Cristo Jesús. Así que vamos a leer la palabra del Señor. Recuerden que estamos estudiando el libro de San Juan y esta noche vamos a seguir leyendo el capítulo 13. Empezamos el miércoles pasado y vamos a continuar este día. Vamos a leer la palabra del Señor. Del capítulo 12, del versículo 12 en adelante. Dice la Biblia así: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y dijo: ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo el señor y el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo que el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé que aquí quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañado. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, que el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Bueno, ahí tenemos la palabra del Señor esta noche, y precisamente estamos frente a la continuación del relato que teníamos el miércoles pasado en esa actividad tan hermosa que es la Cena del Señor, donde pudimos ahí nosotros notar enseñanzas maravillosas de parte del Señor. Así es que, y esta noche vamos a estar viendo otro tema que también es importante porque
Precisamente nosotros nos movemos en un mundo donde en este mundo siempre vamos a vivir en situaciones así que se van a ir dando, en algunos casos nos va a tocar a nosotros, bueno, sobrellevar una serie de situaciones para las cuales nosotros tenemos que estar preparados. Y bueno, si estamos preparados, para todas esas cosas, qué bueno, ¿verdad? Porque el Señor nos permite, tenemos alguna dificultad, pero en este momento vamos a solventarlo. Bien, hoy sí, ya tenemos ahí el audio. Bien, les decía que, ¿por qué tenemos estas enseñanzas? Porque son situaciones que diariamente nosotros en todo lugar podemos vivir, y que cuando nosotros conocemos la palabra del Señor, como dice el Señor acá en esta lectura que hemos tenido, no nos van a sorprender. Entonces, si no nos sorprenden, es porque nosotros hemos tenido una formación donde el Señor con anticipación nos ha preparado para llegar y enfrentar cualquiera de estas situaciones. Recuerden que estamos frente a un anuncio de parte del Señor. El Señor está diciendo, bueno, he terminado, espero que aprendan, espero que ustedes esta lección les haya servido. Aunque Él dice que sabe que ahí dentro de todos los que han estado en esa reunión, que han podido ver cómo el Señor les ha lavado los pies, cómo el Señor les ha enseñado sobre el tema del servicio y de humildad, dentro de ellos hay una persona que no ha entendido, o que precisamente todo ese proceso que ha pasado no fue suficiente para poder ser fiel al Señor. Y aquí el Señor se refiere, todos hoy sabemos, pero en ese momento el Señor no lo da a conocer abiertamente a sus discípulos. ¿Quién es esa persona que le va a traicionar? Y precisamente aquí el Señor refleja con mucha pesar, ¿verdad? Y cosas así, esta situación en la que Él se va a enfrentar, una traición de alguien que ha andado con Él, que ha aprendido muchas cosas, que ha sido un hombre de confianza, que ha manejado las finanzas del Señor, del ministerio del Señor, y que precisamente esta noche también está reunido con ellos, esta tarde con ellos, y no ha mostrado ahí ningún gesto de decirle al Señor, bueno, no estoy de acuerdo ya con lo que tú estás haciendo, con este proyecto que tienes, sino que igual como se dejaron lavar los pies los demás discípulos, Él también se deja lavar los pies, participa de la cena, incluso está cerca del Señor, come pan, ¿verdad? Cerca del Señor, participa. Y eso era una cosa que Judas en su cultura sabía lo que significaba. Porque precisamente comer el pan, una persona, eso significa en esa cultura que debe haber lealtad. Primero hay confianza, es un hombre, se hace solo con un amigo, con una persona que se ama, y posterior a eso, no solo eso, sino que se hace con una persona que ha prometido lealtad y que nunca usted permite, ¿verdad?,
o va a pensar que de esa persona puede tener una traición. Precisamente nosotros como seres humanos sabemos que hay personas de las que en algún momento dado podemos esperar que hagan cosas en contra de nosotros, porque por alguna razón, no sé, hay personas que a veces se constituyen en enemigos gratuitos y uno sabe de quién puede esperar algo negativo, ¿verdad? Pero de un amigo, de una persona que es de confianza, que en un momento dado es la persona que sabe algunos secretos, quizás con la que se ha compartido, ¿verdad? Y uno posiblemente dice, esta persona es leal y no me va a traicionar, o sea, en algunos casos hemos quizás confiado algunos secretos y cosas así. Entonces ese es el caso, o sea, la traición es dolorosa. Y muchas personas de las que me están escuchando en alguna ocasión posiblemente pueden haber pasado por un momento de traición, así como lo pasó el Señor. ¿Por qué el Señor pasó esto? Porque Él tuvo que pasar todas las situaciones que nosotros como seres humanos vamos a pasar. O sea, y de esas cosas nosotros tenemos que estar preparados porque Jesús bien dice, esto debe de hacerse porque para que se cumpla la Escritura. Y vean, y esto confirma que el Señor sabía que Judas le iba a traicionar. O sea, para el Señor no era un secreto, a pesar de que Judas no lo había mostrado, los discípulos, los demás, ni quizás se les imaginaba que él iba a ser la persona que lo iba a entregar. Posiblemente hubiesen dudado de otros que tal vez fueron discípulos un poco más alejados, que no tenían cargos tan cercanos al Señor. Y nunca quizás pensaron que Judas sería el traidor. Y entonces, pero el Señor les advierte en esta cena que Él sí sabe quién lo va a traicionar. O sea, porque como Él es todo poder, es todo conocimiento, Él sabe, aun cuando nosotros no hemos dicho las cosas, las hemos pensado, el Señor ya las sabe. Entonces, Él les está diciendo a sus discípulos, quiero enseñarles ahora para que ustedes confíen en mí, que yo soy, ¿verdad? Y van a confiar en mí porque se van a dar cuenta que lo que va a pasar no me va a tomar por sorpresa. Uno de ustedes, uno de los que está en este grupo, me va a traicionar y me va a entregar, ¿verdad? A los enemigos, a las personas que andaban tras Jesús por mucho tiempo. Jesús lo dice con claridad. Entonces los discípulos deben entender, y todos nosotros también tenemos que entender, que nosotros estamos en el camino del Señor y que ninguna de las cosas que nosotros hacemos le son ocultas a Él. Todo lo que nosotros hacemos, todos los proyectos nuestros, todo lo que nosotros pensamos, todas las cosas que planificamos, están descubiertas al Señor. Aunque nosotros creamos que no. Judas quizás pensaba que no sabía el Señor que él tenía esos planes. Sin embargo, él ya había tenido las primeras entrevistas con los sacerdotes, incluso había aceptado ya un dinero que precisamente valía lo que valía, era el precio de un esclavo en esos momentos. Él ya había determinado entregar al Señor y traicionarlo. Entonces el Señor cita y dice, esto es para que se cumpla la Escritura. Y cita a una cosa, a un evento que pasó en él hace muchos años, y es lo que le pasó a David. David en dos salmos, él escribe sobre esto. Y David
lo escribe bien claramente todo lo que él también pasó, ¿verdad? De la traición de un amigo. Entonces lo mismo que David pasó, ahora le toca al Señor. Y por eso dice que se cumpla esa escritura. Una escritura que está escrita en el Salmo 55, lo podemos leer. Y también lo podemos leer en parte del Salmo 41. Ahí nosotros encontramos lo que dice David. David está realmente apesarado en el Salmo 55 porque él está haciendo una oración a Dios y está diciéndole a Dios: Señor, estoy pasando una situación difícil. Y igual que David, imagino que el Señor, con mucho dolor, pensando en que Judas había andado tanto tiempo con él y no había podido entender, ¿verdad?, realmente el amor que Jesús tenía para él. Ahora vean lo que dice David en el Salmo 55. Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. Todas estas cosas que estamos diciendo de David, Jesús las sufrió también, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Toda esta situación también el Señor la pasó, ¿vale? Toda la gente que andaba tras él, andaba con un furor terrible contra él. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije: que me diese alas como de paloma y volaría. Y yo volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos. Y luego dice: moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrasco y de la tempestad. Y luego dice: destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche me rodean sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Y eso todas estas cosas estaban ocurriendo en Jerusalén. Toda esa revuelta en contra del Señor. Y por último dice: esto es lo que, vean ustedes el dolor de la traición. Vean lo que dice David: no me enfrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Es decir, eso para mí hubiese sido normal, porque una persona que uno sabe que de alguna manera uno no es como muy simpático para él, entonces uno entiende que uno puede esperar cualquier cosa. David lo dice: porque no me enfrentó un enemigo, lo cual había soportado. Pero vean el dolor del traicionado: ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque yo me hubiera ocultado de él. Eso es lo que dice David. Si no, oigan, tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Esto es precisamente lo que David dice. Y lo voy a leer nuevamente. Porque no me enfrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Entonces David pasó todo esto, ¿verdad?
Y entonces, ¿cuándo David pasó esto? Bueno, precisamente David pasó esto cuando uno de sus consejeros, un hombre de confianza que sabía sus secretos, se pasó al bando de su hijo Absalón. Cuando Absalón se levantó, ¿verdad?, en aquella conspiración contra David, hay una persona que nosotros hemos leído algunas veces sobre él, y esta persona era consejero de David, y fue como, bueno, Absalón lo invitó pues para que fuera parte de su equipo, ¿verdad? Él creía, como Absalón iba creciendo, ¿verdad?, en popularidad, él creyó que, bueno, David quizás ya va a dejar de ser rey, y entonces yo tengo que ver cómo me voy haciendo amigo de Absalón, ¿verdad? Que precisamente él era el que estaba conspirando. Y eso lo encontramos en 2 Samuel, esa historia. Samuel, del capítulo 15, creo que en adelante usted puede leer esa historia de esa conspiración, ¿verdad?, de Absalón. Y ahí hay un hombre que ha sido consejero de David. Cuando decimos consejero de David, son los asesores pues, que él ha tenido en su reino. Esas personas que son asesores, que tienen confianza, ellos saben muchas cosas, ¿verdad? Entonces, secretos, y esos secretos no deben revelarse, porque ustedes saben, los reyes pues estaban expuestos. Si uno de esas personas que sabían sus secretos les traicionaba, bueno, entonces estaban expuestos a sus enemigos. Y nosotros sabemos todo lo que había hecho Absalón durante 4 años, dice la Biblia, que había estado trabajando la gente, atendiendo bien la gente para que la gente pues pudiera irse de su lado. Y ahí es donde este hombre invita a este señor que se llamaba Ahitofel, así se llamaba él. Ahitofel sabía tanto dónde David era vulnerable y en qué cosas David era experto. Y Ahitofel fue ese consejero de David que se pasó con el bando. Y este hombre, si ustedes saben, que le pasó exactamente lo mismo de Judas. Porque él, había otro que era parte también del equipo de David. Es que David era una persona muy experimentada en guerra, como decimos nosotros, un estratega, ¿verdad? Él filtró una de sus gentes que ahí, para conocer cómo iba avanzando Absalón, y detectó que Ahitofel ya estaba de parte de Absalón. Y entonces él se hizo pasar como que estaba apoyando a Absalón, y a esas dos personas les toca darles consejos a Absalón. Y el consejo que da Ahitofel era el consejo correcto, porque él sabía cuál era donde David era vulnerable y cuáles eran las fortalezas de David. Él sabía que si Absalón hacía cosas mal hechas, iba a perder la guerra, ¿verdad? Y entonces él, bueno, aconsejó correctamente a Absalón, pero uno que andaba de infiltrado dio un consejo negativo a Absalón. Lamentablemente Absalón tomó ese mal consejo y fracasó. Y Ahitofel se suicidó, pero no se suicidó porque estaba decepcionado de que no le habían hecho caso a lo que él había propuesto. No, él se suicidó porque si no se suicidaba, lo iban a matar siempre, porque era un traicionero. Entonces, posiblemente esto llevó a Judas también al suicidio. Haber dicho, esto no me lo van a perdonar mis compañeros discípulos, ¿verdad? Y más que vio que Pedro desenvainó posiblemente ha dicho Judas, yo no regreso con ellos. Ellos están indignados conmigo, y se apartó de los otros, ¿verdad?
Entonces, este Ahitofel se suicidó porque si él no se suicidaba, lo iban a matar el ejército de David. Lo iban a matar siempre. Entonces, él estaba claro que si había sido una persona que había hecho alta traición, en términos militares se llama eso, y entonces David en ese salmo está diciendo eso, y David eso no se le olvidaba, porque en el Salmo 41 también hace ver esta traición de Ahitofel. En el Salmo 41 también David dice algo parecido. Del que no esperaba, de mi amigo, del que comía conmigo, ¿verdad? Vino la traición. Entonces, y el Señor dice, así como dice la Escritura, es decir, así como fue en el pasado con David, así me va a suceder a mí. Y ustedes lo van a entender, le dije a los discípulos. Ustedes, ¿cómo se llama? Van a entender más adelante que quién me ha traicionado. Y en el relato dice que mientras estaban ahí, hay una señal, ¿verdad? Para que vean ustedes esa comunicación que tenían los discípulos. Había alguien que estaba cerca del Señor, que es el que está relatando este evangelio, que es el apóstol Juan, que estaba cerca del Señor, y Pedro le hace un gesto para que le pregunte a él, al Señor, que quién es que le va a integrar. Supuestamente el Señor solo le dijo a Juan, ¿verdad? Que iba a ser el que mojara el pan ahí donde él mojaba su pan. Y entonces ya Juan tenía una idea de quién iba a entregar al Señor. Pero los demás discípulos quizás no lo supieron. Entonces, no lo supieron porque quedan sorprendidos, ¿verdad? Jesús le dice, bueno, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Entonces, los discípulos no entienden qué le está queriendo decir. Ellos creen que le está diciendo que vaya a comprar, dice, como lee el tesorero, ¿va? Que vaya a comprar o a hacer una diligencia ahí. Y por eso le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y los discípulos se quedan sorprendidos. Judas en ese momento se va, pero él sabe lo que va. Y precisamente abandona, ¿verdad? El grupo, y luego está preparándose ya para la traición. Salmo 41, parece que es. Vean lo que dice David aquí. Aún el hombre de mi paz, el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Fíjense ustedes. Y precisamente es lo que dice el Señor de Judá. El que comió mi pan, él lo iba a traicionar. Y entonces, esa es una situación dolorosa. Precisamente me dice usted, ¿qué voy a aprender ahora esta noche? Es que todos nosotros en un momento dado vamos a ser traicionados, o estamos siendo traicionados, o hemos sido traicionados. Y cuando es de una persona en quien hemos confiado, vamos a entender que es un dolor que vamos a pasar. Porque usted no esperaría de alguien así eso. Usted sabe quién puede estar pensando cosas malas contra usted. Porque todos nosotros, Dios nos ha dado una inteligencia para entender la gente, ¿verdad? Que por las razones que sean, a veces nosotros no les caemos también. Pero cuando es un amigo, una persona en quien uno confía, esto es una situación. ¿Qué aprender acá? Bueno,
Una de las cosas que tenemos que aprender es que debemos valorar la amistad. Si una persona ha confiado secretos en nosotros y nos ha dicho cosas, no es para ir a decirle a la otra persona lo que nos han dicho. Eso es precisamente algo que nosotros tenemos que cuidarlo, de hacerlo. La otra cosa, precisamente, si eso pasara, tenemos que tener resiliencia para entender eso. Que como seres humanos, nosotros también en un momento dado podemos traicionar a alguien. Y entonces entender que una persona lo puede hacer y tener la resiliencia para decir, bueno, se equivocó esta persona y está bien. Y tratar de ver cómo nosotros entendemos a esa persona o un ser humano con errores. Pero la otra cosa que también tenemos que tener es que no siempre hay que andar contando y diciendo cosas, ¿verdad?, que muchas veces son propias de nosotros. Tenemos que ser muy cuidadosos en eso, porque a veces las personas tienden a traicionar de esta manera. Entonces Judas traicionó al Señor, pero a Jesús no le era oculto eso. Jesús ya sabía, y eso le traía más dolor, porque el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que mi pan comía, alzó contra mí su calcañar. Bueno, ustedes saben que es que le alcen el calcañar, ¿verdad? Es decir, para decir algo, cuando nosotros estamos pequeños, tal vez andamos molestando o arreando un caballo, una yegua, sabemos cómo tiran patadas, ¿verdad? Ese calcañar contra nosotros, todo ese tipo de situaciones, cosas así. Hablo de así, de esta manera, porque sé que entenderán lo que puede hacer una persona cuando hace una traición como esta. Entonces Jesús está siendo de esa manera traicionado. Ahora veamos el caso de Judas. Judas se dejó llenar su corazón por el diablo, ¿verdad? Y se le olvidó todo lo bueno, todo lo que el Señor le enseñó, todo lo que el Señor le confió y todas esas cosas. Y todo eso lo tiró al suelo, lo tiró al piso por las 30 piezas de plata. Algo pasó en él, algo que no pudo mantenerse fiel al Señor. Ahora espiritualmente tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que orar al Señor, tenemos que depender de Él, porque solo si nosotros dependemos de Él, si clamamos a Él, Él nos puede librar de que nosotros le fallemos al Señor, como le falló Judas. Y precisamente hay tantas cosas que suceden, y bueno, Dios ha confiado ministerios, ha confiado cosas en nosotros como seres humanos, y bueno, su fidelidad es grande. Él nunca va a fallar. Nosotros fallamos, Él no falla, Él es fiel, pero precisamente debemos tener esa capacidad también para entender cuando hemos fallado y venir arrepentidos y pedirle al Señor que nos ayude. ¿Cuántas personas han llevado un mal testimonio al mundo? Lo decíamos en una de las clases anteriores que estuve dando. Decía yo, hay gente que
Dios le ha dado un ministerio y ha dejado mal ejemplos en las comunidades. Y eso, hay comunidades, hay una comunidad de la que tengo referencia, que después que una persona que estuvo ahí hizo algo que no fue tan agradable para la comunidad, costó que el Evangelio pudiera volver a creerse ahí. Entonces, ¿cómo podemos nosotros traicionar al Señor? Todas las personas, todos nosotros, estamos y somos vulnerables a caer en una situación de no valorar aquellas cosas que Dios, de no tener en alta estima lo que Dios nos ha entregado a nosotros. Imaginen, Judas no valoró que fue el hombre de confianza, que fue el hombre que le confiaron el dinero, le dieron que manejara lo financiero. Era un hombre al que el Señor amaba, y todo eso lo tiró por la borda en una situación como esta. Entonces, todos nosotros tenemos que valorar lo que Dios nos ha dado. Dios ha confiado cosas en nosotros, dones maravillosos. Dios ha confiado en algunas personas ministerios, y tenemos que tener cuidado para no traicionar al Señor como lo hizo Judas. No poner su obra y tener cuidado cómo nosotros estamos llevando el testimonio. Entonces, usted puede decir, Judas es cobarde. Muchos de nosotros podemos estar actuando como Judas, cuando el Señor nos ha confiado tantas cosas y nosotros le damos muy poca importancia a lo que el Señor nos ha dado o nos ha entregado para que podamos administrarlo para la gloria de Él. Entonces, hay algo último que el Señor dice, y es que Él, a pesar de todo lo que va a pasar, dice, ustedes van a conocer que cuando esto suceda no los va a sorprender, les dijo a los discípulos. Se van a dar cuenta que uno de ustedes me va a entregar, y no se sorprendan, más bien confirmen que yo soy. Que yo soy la resurrección en la vida, que yo soy la luz, que yo soy la verdad, que yo soy la vida, que yo soy todo, ¿verdad? Soy el pastor, yo soy la puerta, yo soy todo para ustedes. Ahí van a confirmar. O sea, si la gente le falla al Señor, si hay gente que traiciona como Judas, siempre no pasa nada. Lo que Dios ha enviado no lo va a detener una situación como esta. Por eso Jesús explica después, les dice, el que va con mi autoridad, el hecho de que uno de los discípulos me haya traicionado, no significa que los demás no van a ir con el poder, con toda la potestad del cielo, a llevar el Evangelio. Entonces, y esto es lo que los amigos y todos los que esta noche estamos acá debemos entender, que si alguien falló al Señor, que si hay un mal testimonio en una comunidad, que si hay cosas que precisamente la gente puede murmurar de ellas, usted debe entender que el Evangelio sigue y que la autoridad del Evangelio va a seguir con aquellas personas que están siempre dispuestas a llevar la cruz de Cristo hacia adelante, llevar el mensaje de salvación hacia adelante, que no hay impedimento, porque Judas traiciona, no se detiene el Evangelio. Judas seguirá traicionando y el Evangelio también va a seguir corriendo con toda la autoridad que el Señor
ha permitido. Entonces, hermanos, vivimos en un mundo donde vamos a encontrar situaciones así como las que hemos relatado. Jesús dijo, si en el árbol verde suceden estas cosas, ¿cuánto más sucederá en el seco? Yo no sé si usted está pasando una situación, si usted se siente defraudado, si usted se siente en un momento dado traicionado por por el hombre de confianza, por la persona que menos usted esperaba. Eso no, que no lo detenga, ¿verdad? Porque Jesús dice, ustedes van con mi autoridad, no importa que haya un Judas que traicione, precisamente el Evangelio sigue para adelante y precisamente tenemos que tener en el nombre de Dios la capacidad, la resiliencia, decía, para poder enfrentar todas estas cosas. No debe sorprendernos las traiciones. Son propias de los humanos, son propias de las personas. Muchas veces, cuando no hay valores en nosotros, podemos hacer eso con facilidad, ¿verdad? Los valores nos permiten a nosotros tener esa prudencia, esa constancia para no llegar a estos momentos de, ¿cómo se llama? No ser leal al ministerio que Dios te ha dado, no ser leal a la iglesia a la cual perteneces, a la misión para la cual trabajas, no ser leal muchas veces somos desleales incluso hasta con nuestras propias familias, o sea, es decir, tenemos que aprender el valor de la lealtad, el valor de saber, y eso solo podemos pedirlo en oración, solo las cosas, los valores, las virtudes, todo ese tipo de situaciones no las vende nadie acá, no se puede ir a Vidri, ni tampoco se puede ir ahí a Freun a comprarla, ni al Metrocentro, ni donde usted va, a ninguna tienda. Esas cosas solo son producto de esa vida relacional con la palabra de Dios y esa vida de comunicación que podemos tener con Dios. No voy a decir de esa vida de oración, de pasar orando, como a veces nosotros entendemos la oración, sino esa vida de comunicación con Dios en todo momento, en todo nuestro existir. Cada lugar donde vamos, nosotros decimos, Señor, ayúdanos a glorificarte y que podamos poner en alto tu nombre. Y guíanos por los senderos de luz y cada vez podamos vivir de esa manera. Entonces, solo dependiendo de Él, nosotros podemos superar las traiciones y también tenemos el cuidado de ser leales en este sentido. Ahora, el Señor, aún a los desleales, aún a los que hemos traicionado su confianza, el Señor nos dice, y este mensaje quiero que lo entendamos ahora desde la perspectiva cultural. Y si lo entendemos así ahora, creo que vamos a entender al Señor. Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ahora entiende qué significa cenar con alguien. Explicábamos hace un momento que culturalmente cenar con una persona de esa manera es alguien a quien se ama, es una persona considerada amiga, y no solo eso, amigo, sino una persona leal. Eso quiere que nosotros seamos leales a Él y Él es leal a nosotros. Que cenemos con Él, que igual que Judas mojemos el pan con Él, que cenemos a su lado. Lo único que nosotros no hagamos lo de Judas, de traicionarle. Usted quiere cenar con el Señor, usted quiere ser íntimo del Señor, usted quiere saber sus secretos,
lo podemos hacer. Solo Él dice, aquí yo te hablo a tu puerta y te llamo. Todos los días te llamo y te digo, ven, quiero entrar, déjame entrar a tu corazón, déjame que yo guíe tu vida y quiero cenar contigo. Quiero cenar, quiero ser tu amigo. Ya no lo llamaré discípulo, ya no lo llamaré porque siervos, sino le llamaré amigos. Porque ustedes son mis amigos, dice el Señor. Esa amistad con el Señor, esa vida de saber las cosas que el Señor tiene para este mundo, le pertenecen a aquellas personas que abren la puerta y cenan con el Señor. Fíjense que precisamente Abraham tenía una amistad así buena con el Señor. De tal manera que el Señor le dice a Abraham, no es justo que yo no lo veo bien que tú, que eres mi amigo, no sepas que yo voy para Sodoma a destruir esas ciudades. Tengo que contarte. Voy a destruir esas ciudades. Y entonces viene Abraham y empieza la intercesión. Señor, si hay 40 y si hay 30, si hay 25 y empieza el Señor Abraham a decirle al Señor, si la gente fueran tantos justos, tú perdonarías, Señor, no las quemes. Pero para eso Abraham había abierto la puerta de su tienda para el Señor. Entonces, esta noche Dios nos llama a ser sus amigos, sus íntimos amigos, y nos llama para que seamos de los elegidos, de los 11, y que le pidamos al Señor, ¿verdad? Que sea Él obrando en nuestra vida para no traicionar toda su confianza que ha depositado en nuestra vida. No sé qué Dios ha depositado en usted. Posiblemente Dios ha depositado un talento para que usted lo use para Dios. Puede ser que tú eres una persona que Dios ha depositado un talento para cantar en la iglesia. El llamado es a ser leal al Señor, a vivir de acuerdo a lo que el Señor le agrada, para que esa alabanza sea de bendición para Él, para la comunidad que escucha, ¿verdad? Para los que están ahí y también para la persona que sirve. Entonces, terminando esta reflexión, aunque nos lavemos, Judas se lavó los pies, Judas estuvo ahí, pero se comportó hipócritamente, porque él sabía lo que más tarde iba a hacer. Y esto es otro punto que finalizamos hoy. Si usted y yo somos hipócritas, un día la hipocresía va a salir a luz. O sea, si usted anda en la iglesia, porque la iglesia tiene ciertos beneficios, y sus pretensiones no son pretensiones, podemos decir, dignas, pretensiones desinteresadas y cosas así, un día esa hipocresía saldrá a la luz, así como en el caso de Judas. Pero lo interesante de esta reflexión de hoy no es condenar y decir no hay oportunidad. El Señor nos llama a abrir la puerta y a cenar con Él y Él con nosotros. Siempre el Señor está abierto para nosotros. Somos nosotros los que tenemos que
venir a Él y decirle, Señor, yo quiero, ¿ok?, ser un hijo tuyo. Yo quiero vivir para ti. Yo quiero que me cuides, que me apartes del mal. Y otorgó Dios lo que nosotros le pedimos. Muchas gracias esta noche por los que han estado conectados. Entiendo que este día hemos tenido dificultades, pero decidí grabar esta porque sé que muchas personas después ven el video y espero que esta palabra nos ayude a reflexionar y nosotros podamos crecer cada vez más a la altura de un varón perfecto que es Cristo Jesús. Así que bendiciones, un saludo para todos, hermano Lee. Nos despedimos de la audiencia ya. No podemos, el internet no está trabajando mucho para poder poner una alabanza, está muy lento. Y así que bendiciones para todos.